Seguimos. Al comenzar esta semana, seguimos con los temas que nos llevan a poder disfrutar de esos argumentos que tenemos que estudiar, analizar, compartir los seres humanos para llegar a alcanzar un nivel en nuestras relaciones que permitan, en todo caso y en todos ellos, mostrar la imagen de Dios en nuestra vida. Quiero agradeceros que estéis ahí, que podamos seguir abriendo nuestra Biblia, compartiendo ilusión, compartiendo esperanza y sobre todo que podamos poder llegar a comprender la dimensión y la profundidad de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Hay un texto con el cual queremos empezar. Dice: así pues vosotros, queridos, estad prevenidos y precavidos para que no os arrastre el error de hombres sin principios y perdáis vuestra estabilidad. Creced más bien en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Con este versículo, con estos dos versículos comenzamos la serie. Vamos a hablar sobre familia. Vamos a hablar sobre cómo trabaja Dios dentro de las familias. Podemos visualizar la totalidad de las familias que aparecen en la Biblia y nos encontramos con un problema. Problema que Dios conoce muy bien y sistemáticamente. No existe una sola familia en la Biblia que sea una familia perfecta. Porque finalmente, y cuando estudiamos cada uno de los casos y entramos en el concepto general, nos damos cuenta que la única estabilidad firme que tiene la familia es que Cristo, que Jesús, esté en medio de nosotros. Podemos elegir muchas cosas, pero no podemos elegir la familia donde venimos a este mundo. Nadie es perfecto. Este es un concepto general y absoluto. Y ninguno de nosotros tiene familias tampoco perfectas y relaciones familiares perfectas. Las relaciones familiares a menudo son complicadas y en muchos casos dolorosas. Esto nos preocupa, nos duele, nos pesa mucho emocionalmente y a su vez lo descargamos en algunas ocasiones sobre los demás. ¿Cómo podemos encontrar el descanso de Dios en este ámbito de la vida tan importante? En el programa de hoy vamos a estudiar o a repasar la vida de José y sus lazos familiares para ver a Dios en acción trayendo sanidad y descanso emocional a pesar de las relaciones familiares distorsionadas. Como punto de partida nos encontramos que, según el proyecto bíblico, José es el primer ser humano que perdona sin guardar rencor y sin venganza, como así establece la Torá, a su familia, a sus hermanos. Un itinerario que nos puede hacer comparar, nos puede hacer pensar en lo importante que es partir de una familia que todas son disfuncionales y que a través de la misericordia de Dios podemos en muchos casos encauzar esos problemas que tenemos. José sabía perfectamente que su familia no era un ejemplo para nadie. Esto ya venía de sus bisabuelos, Abraham y Sara. Cuando Sara se dio cuenta de que era estéril,
convenció a Abraham de que se allegara a su sierva Agar. Tan pronto como Agar quedó embarazada, comenzó la rivalidad sin límite. Al crecer en esta atmósfera, Ismael e Isaac trasladaron las tensiones a sus propias familias. O dicho de otra manera, los seres humanos proyectamos hacia nuestra propia familia las tensiones que se han vivido en las anteriores. Un texto precioso donde hemos seleccionado del capítulo 34 de Génesis algunas ideas fundamentales. Un día salió Dina, la hija de Lía, que le fue dada de Jacob, a ver las mujeres del país. La vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe del país, la agarró, se acostó con ella y la violó. Cautivado por ella y enamorado de ella, cortejó a la muchacha. Los hijos de Jacob volvían del campo. Cuando aquellos hombres oyeron la noticia, se enfurecieron, pues era una ofensa a Israel haberse acostado con la hija de Jacob. Una cosa que no se hace. La rivalidad entre las madres obviamente se extendió a los hijos, que crecieron dispuestos a pelear entre ellos. Cuando eran adultos jóvenes, los hermanos mayores de José ya habían masacrado a todo varón de la ciudad de Siquem. El hermano mayor, Rubén, desplegó dominio y desafió a su anciano padre al dormir con Bilda, la criada de Raquel y madre de varios de los hijos de Jacob. Mientras tanto, otro hermano de José, Judá, confundió a su nueva viuda con una prostituta y terminó teniendo gemelos con ella. ¿Por qué llegamos a creer que Isaac, Jacob, Abraham figuran como héroes de la fe? La verdad es que la Biblia tiene una especial capacidad a través de la inspiración para indicarnos que Dios siempre mira hacia el futuro. Todas estas grandes familias de los patriarcas bíblicos nos enseñaron la precaución que tenemos que llevar los seres humanos para no meter a las familias en los problemas que finalmente nos solemos meter. El texto. La segunda aproximación al tema lleva por título Escoger un nuevo rumbo. José se lleva consigo el dolor, las relaciones complicadas y la ansiedad mientras viaja como esclavo a Egipto, donde es vendido. Este no era un viaje de descanso mientras se esforzaba por contener las lágrimas. José vivió una experiencia dolorosa en Egipto. Dice, desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontraréis si lo buscáis de todo corazón y con todo alma. Cuando al cabo de los años te alcancen y te estrechen todas sus maldiciones, volverás al Señor tu Dios y le obedecerás. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te dejará ni destruirá, ni olvidará la alianza que juró a tus padres. Algunas culturas enfatizan el papel de la comunidad sobre la persona de forma individual, mientras que otras se inclinan a enfatizar el papel del individuo sobre la comunidad. Si bien encontramos un equilibrio entre estas dos situaciones en las Escrituras, evidentemente hay un llamado al compromiso personal y corporativo con Dios.
José comienza a hallar descanso en sus relaciones al tomar la decisión personal de seguir a Jesús. Seguir a Dios. Para hallar descanso, y esa es una idea fenomenal e importante que deberíamos de matizar, para hallar descanso cada uno debe tomar una decisión personal de seguir a Dios. Aunque nuestros antepasados hayan sido gigantes espirituales, esta fe y espiritualidad no se transmiten genéticamente. Recuerda, Dios solo tiene hijos. Dios no tiene nietos. O por lo menos no tiene nietos a partir de la mayoría intelectual de los que un día fuimos nietos de Dios, porque nacimos en hogares creyentes, pero desde luego no exentos de problemas y circunstancias. José tuvo que sobreponerse a la adversidad por todo lo que tuvo que sufrir, pero él decidió que sus problemas los ponía en manos de Dios, y al ponerlos en manos de Dios consiguió una autoestima que le permitió vivir junto a Dios el resto de sus días. Y como nos cuenta la historia, sus restos fueron llevados junto a sus antepasados. Cuantos se dejan llevar del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos permite clamar Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con el Mesías. Si compartimos su muerte, compartiremos su gloria. Una preciosa reflexión de Pablo. Nuestras familias y las relaciones cercanas son fundamentales en el desarrollo de la autoestima. José creció creyendo que él era especial, el hijo mayor de la esposa más amada. Definitivamente era el favorito de su padre y el único con un hermoso vestido de colores. Algo muy importante para la época. Porque ¿quién era ahora? Un esclavo, alguien que se podía comprar o vender a voluntad. Fíjate cuán rápido cambia una situación. Reflexiona cuán rápido la vida parecía haberse vuelto contra él. Sin duda, José aprende la lección más importante de su vida, que todos tenemos que aprender. Si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces preparémonos para un cambio difícil y lleno de confusión, porque no todos apreciarán quiénes somos ni cómo somos. Más bien, necesitamos buscar y hallar nuestra autoestima en lo que Dios piensa de nosotros. Hay un famoso axioma que dice: hay varias formas de ver al ser humano, como nos ve Dios, como nos ven los demás y como nos vemos nosotros mismos. Y si tengo que elegir entre los tres, yo me quedo sin ninguna duda de cómo me ve Dios, porque Dios me ve no en el hoy, sino en el proyecto global de mi vida. En la manera en que Dios nos ve y no en nuestros propios roles, que normalmente son sociales, culturales y que nos apartan del verdadero sentido de la vida. La autoestima, algo necesario para sobrevivir, encauzada de forma correcta y que solamente se consigue si estamos fijos en Dios. La cuarta aproximación, relacionarnos a la manera de Dios. Inicialmente, la historia de José de Egipto da un giro positivo. José se encomendó a Dios y él lo bendijo, por lo que llegó a alturas que no imaginaba en la casa de Potifar. Pero la historia tiene su revés. Cuando llevaron a José a Egipto, Potifar, un egipcio, ministro y mayordomo del faraón, se lo compró
a los ismaelitas, es decir, a los primos de José. El Señor estaba con José y le dio suerte, una forma de expresar, de modo que lo dejaron en casa de su amo egipcio. Su amo, viendo que el Señor estaba con él y que hacía prosperar todo lo que emprendía, le tomó afecto y lo puso a su servicio personal, poniéndolo al frente de su casa y encomendándole todas sus cosas. Desde que lo puso al frente de la casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José, y vino la bendición del Señor sobre todo lo que poseía, en casa y en campo. Potifar lo puso todo en manos de José sin preocuparse de otra cosa que del pan que comía. José era de buen parecer y de buen tipo. Pero la historia tiene todavía un matiz que le complica la vida a José. Todos recordamos la historia. Una mujer rica, posiblemente poco atendida familiarmente por las grandes ocupaciones políticas de su esposo, y José termina teniendo un serio problema con la esposa de Potifar. Quizás deberíamos reforzar o reformular esta frase. La esposa de Potifar tiene un problema. Ella ve a los demás como cosas que se pueden manipular y se pueden usar. Importante la reflexión, pero lo importante es saber cómo José decide llevar el tema. No era la primera vez que su vida dependía simplemente de que una persona decidiera en un sentido o decidiera en otro. Pero lo cierto es que José puso en manos de Dios la situación, y tras ser acusado porque se quedó con su ropa, y era una prueba casi indiscutible, no le fue tomado en cuenta porque Potifar le conocía y había puesto todo en sus manos. A pesar de la existencia de esta mujer malvada, José hace algo aparentemente contraproducente. Aplica los principios bíblicos a todas las relaciones, en este caso con la esposa del dignatario. Los principios bíblicos para las relaciones no son anticuados, como puede atestiguar cualquiera que haya sufrido las consecuencias del pecado. La esposa de Potifar lo persiguió vez tras vez. José trató de explicar el motivo de su decisión, pero parece que no le funcionó. José comprende que no puede controlar las decisiones de los demás, y esto es importante. Sin embargo, decide vivir, amar y tratar a quienes lo rodean de una manera que honre siempre a Dios. José ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. Saber esto le ayudó a resistir la tentación. Importantes decisiones cuando una persona está bien formada y está capacitada para vivir la experiencia. El gran conflicto en la intimidad. Tomó a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le concedió favores e hizo que cayese en gracia al carcelero jefe. Este encomendó a José todos los presos de la cárcel, de modo que todos se hacía según su deseo. El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba a su cargo, pues el Señor estaba con José, y cuando éste emprendía, el Señor lo dirigía. Decisiones puntuales en momentos puntuales de dificultad. José sufre debido a su decisión
basada en principios. José termina en la cárcel. La vida en nuestro planeta, nadie dice que sea justa. El bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato. Este desfase hace que muchos creyentes pierdan la confianza o se equivoquen mucho más. Sin embargo, hay buenas noticias. José pudo hallar descanso e incluso en la propia cárcel, porque Dios está con él. Es verdad que Dios está al lado de todo el mundo. Dios nunca se separa de nosotros. Pero es las decisiones del ser humano las que permiten que sintamos la presencia de Dios en nuestra vida. En la cárcel podría haber reflexionado en la injusticia de su situación. Podría haber desistido e incluso renunciado sobre Dios. Nuestras relaciones son un reflejo en miniatura del gran conflicto entre el bien y el mal que se viene librando durante miles de años. Por tanto, esto no significa que no hay relaciones perfectas. Toda relación debe de tener una dinámica de crecimiento y Satanás tiene un interés personal en usar a su favor todas nuestras relaciones, especialmente las más cercanas, las que más daño nos hacen, para herir y frustrar la voluntad de Dios en nuestra vida. El caso de José es uno de los cientos que aparecen en la Biblia, pero tuvo que aprender a tomar decisiones por Dios independientemente de las circunstancias que le rodeaban. Eso se llama madurez espiritual y es a lo que estamos llamados todos los seres humanos para que podamos entender la dimensión del amor y la protección de Dios en nuestra vida. Decisiones personales, familias desestructuradas, familias heridas. Tenemos que aprender a poner nuestra vida en manos de Dios y poder seguir caminando, dejando que la adversidad no rompa la relación personal y estable con Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Gracias Padre por todo lo que tú nos concedes, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra ilusión, ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. Señor, no vivimos en un mundo perfecto, pero tú nos has prometido que algún día lo viviremos por toda la eternidad. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos en la serie, continuaremos con los capítulos que nos quedan y seguiremos hablando de cómo descansar en el Mesías, cómo estructurar nuestras vidas de forma que podamos aquí y ahora disfrutar de un cachito de ese cielo que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.